Muy buenas tardes. Hoy vamos a entrevistar al profesor Luis Radford. El objetivo de esta entrevista es discutir acerca de su teoría y como interés fundamental el entender la participación en el aula entre profesores y estudiantes. Muy buenas tardes, profesor Radford. Nuestra primera pregunta dice, ¿por qué usted ha llevado a proponer la teoría de la objetivación? Bueno, muy buenas tardes. Detrás de la teoría de la objetivación hay una motivación muy fuerte relacionada con el desarrollo del pensamiento algebraico, la relación entre cultura y pensamiento, epistemología de la matemática y semiótica, y trabaja en el desarrollo de una teoría cultural histórica de enseñanza y aprendizaje, lo que le llamamos la teoría de la objetivación. Buenas tardes, profesor Radford. ¿Usted me podría explicar en qué consiste esa motivación que usted menciona? Sí, mira, esta motivación consiste en tratar de ofrecer alternativas a las concepciones utilitaristas contemporáneas que reinan en la educación en general y en la educación matemática en particular. Si vemos un poco de cerca las concepciones que ofrecen las corrientes educativas de hoy en día, nos damos cuenta de que los estudiantes y los profesores, así como los saberes de la escuela y la institución educativa ponen en juego, son pensados de manera utilitarista e individualista. El saber parece concebido como mercancía. Lo que los alumnos aprenden y lo que los profesores enseñan se reduce a la verificación de habilidades y competencias determinadas por un mercado de consumo. En matemáticas esto se traduce en un énfasis en lo que es calculable, por lo cual se deja de lado toda dimensión estética, subjetiva y social. Vemos que durante la segunda parte del siglo XX, muchos programas de estudio alrededor del mundo han abandonado aquellos saberes que son difíciles de traducirse en términos económicos, como la geometría, para concentrarse en la aplicación de cálculo. Lo que hace la teoría de la objetivación es proponer una alternativa en la cual la educación retoma una dimensión ética, histórica y cultural. Otra pregunta que quisiera hacerle, ¿podría decirnos cómo, de manera más específica, la teoría de la objetivación da elementos para repensar la educación? La teoría de la objetivación parte de la idea que la educación no puede ser planteada en términos de difusión de saberes. Esto es, desafortunadamente, la manera en que se concibe la educación desde el principio del siglo pasado. Creemos firmemente que la educación debe ser un proyecto más englobante, más genérico, que incluya también el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. Dentro de la teoría de la objetivación, no vemos al sujeto que aprende como consumidor. De igual manera, no vemos al sujeto que enseña como un agente meticulosamente ocupado en la inculcación de competencias de consumo de los niños. Vemos tanto al estudiante como al profesor como sujetos humanos, culturales e históricos, sujetos en formación y transformación continua. Entonces, abogamos más bien por una idea de educación orientada no solamente hacia el saber, sino también hacia el ser. Lo que tratamos de aportar a la comunidad de educadores es una visión de la educación en general, educación matemática en particular, basada en estas dos dimensiones, la del ser y la del saber. Entonces, dentro de esta perspectiva, la escuela no se restringe a la producción de saberes, sino también a la producción de subjetividades, producción de individuos culturales e históricos. Bueno, según lo que usted plantea, entonces la teoría de objetivación concibe la educación como un esfuerzo político, social, histórico y cultural, cuyo fin es la creación de individuos éticos y reflexivos que se posicionan de manera crítica en prácticas sociales constituidas histórica y culturalmente. ¿Nos podría decir cuáles son los conceptos epistemológicos fundamentales de la teoría de la objetivación? A nivel epistemológico, la teoría de la objetivación propone un concepto dialéctico materialista del saber. El saber no es algo que se adquiere o se transmite, tampoco es algo que el sujeto construye. Detrás de la idea de adquisición o construcción está la metáfora del saber como algo que puede poseerse. Se habla entonces de que el estudiante sabe algo cuando lo ha adquirido o cuando lo ha construido. Esta concepción desafortunada del saber reposa sobre la idea del alumno como propietario privado. Nos dicen, por ejemplo, que el niño construye su propio saber. Esto quiere decir que el niño aprende de lo que él hace por sí mismo, ni más ni menos. Todo sale del individuo. Hacer y conocer se superponen. No hay espacio para pensar el aprendizaje como un proyecto social. La concepción del alumno como propietario privado autoriza la conceptualización de la interacción entre alumnos,
y entre alumnos y profesores, como una negociación de significados o de saberes. No es difícil ver detrás de todo esto la transposición de la economía neoliberal de la escuela. Para la teoría de la objetivación, el saber no es una especie de mercadería que está allí para ser adquirida. El saber es conceptualizado como pura potencialidad cultural. El saber está constituido por sistemas de acción y de reflexión que están incrustados en la cultura. Cuando el niño atraviesa por primera vez la puerta de la escuela, el saber es pura potencialidad, por ejemplo, saber acerca de la manera en que se resuelven ecuaciones lineales, o saber acerca de la manera en que se hacen operaciones con números, divisiones, multiplicaciones. Todo eso el niño puede reconocer esos saberes, puesto estos no son tangibles. Los saberes son síntesis de labor humana, institucionalizada culturalmente. Para reconocerlos, para familiarizarse con ellos, los saberes deben ser puestos en marcha. Tengo que decir que esta es una idea central de Hegel, el saber en movimiento. Aquello que pone el saber en marcha es precisamente la labor conjunta de alumnos y profesores. La más entendible, en otras palabras, es por medio de la labor conjunta que el saber puede convertirse en consciente. Antes de ponerse en marcha, el saber permanece sin forma, sin conexiones, sin poder, dice Hegel. Y como tal, no puede ser instituido y pensado, no puede ser encontrado. Es pues gracias a la actividad conjunta que el estudiante puede toparse con él. Es aquí donde aparece la idea de objetivación, de donde la teoría toma su nombre. Por objetivación entendemos aquellos procesos sociales, corpóreos y simbólicos, por medio de los cuales los alumnos encuentran progresivamente y identifican sistemas de ideas y de acción constituidos cultural e históricamente. Ya, según lo que usted menciona, ¿cómo aparece el maestro en esta teoría? Si usted dice que el estudiante es un propietario privado de su aprendizaje, que él construye su propio saber, intercambiando sus ideas y negociando sus significados. Sí, el maestro está en una situación difícil, puesta que son los estudiantes a construir su propio saber, a partir de su propia iniciativa de autonomía. No es mucho que le queda por hacer al maestro. La labor del docente es de ayudante, entrenador, estimulador o consultor. El maestro trabaja indirectamente como un asesor financiero, por decirlo de algunas formas. Alguien que ayuda al alumno a asegurarse que incremente su posesión, en este caso el saber, y ese saber debe ser por sí mismo. Bueno, según su teoría, hay 3 elementos que deben distinguirse en la definición que ha formulado. Primero, que la objetivación es un proceso social, es decir, que lo hacemos con otros. Es un proceso que no es puramente intelectual. Este incluye el cuerpo, gestos, acciones y la cultura material, signos, artefactos. Segundo, este encuentro es transformativo en el sentido de que es allí donde se produce la conciencia. Conciencia de que de esta manera que podemos, por ejemplo, pensar en la división de números. Aprovecho para señalar que la idea de encuentro con algo que no es la conciencia está basada en la idea fundamental de la alteridad que adopta la teoría de la objetivación. Objetivación viene de la palabra objeto, que quiere decir lo que me objeta, es decir, lo que me pone resistencia, algo que encuentro en el curso de la experiencia que hago del mundo. Dicha idea supone que desde un punto de vista ontogenético aparecen 2 polos, el del yo y el polo de eso que no es el yo. Es la transformación del yo que ocurre del encuentro entre el yo y lo que no es el yo. Ese no yo, sistemas de ideas y acciones en este caso, es el que se desvela a la conciencia del estudiante a través de la mediación que efectúa la labor conjunta. Bueno, de esos elementos, el tercero menciona que cuando decimos que la objetivación es un encuentro crítico, queremos decir que dicho encuentro no significa aceptación de un sistema de ideas dado. A partir de lo anterior, ¿a qué se refiere usted con un encuentro crítico? Bueno, con respecto al encuentro crítico, significa comprensión, una comprensión socialmente responsable de algo, aun si no estamos de acuerdo con ello. Cuando enseñamos operaciones numéricas, por ejemplo, lo que buscamos no es que los alumnos sean capaces de repetir cálculos, lo que buscamos es que se posicionen críticamente
respecto a maneras culturales de calcular y que comprendan dichas maneras, pero no necesariamente que las adopten. Los alumnos pueden criticarlas y proponer otras. Es por eso que la comprensión socialmente responsable significa autocrítica y una mente abierta a otras posibilidades. Bueno, profesor Radford, le damos las gracias por su tiempo y por haber contestado estas pequeñas preguntas. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual. Hasta luego.